tal? Muy buenas tardes a todos y bueno, gracias por estar aquí, sobre todo en un viernes en la tarde que ya prácticamente todos los estudiantes regresan a sus ciudades. En esta ocasión me pidieron que diera una charla sobre arte, bueno, arte y relacionada con el medio ambiente. Mi formación ha sido en el área del arte, solo que yo inicié en arquitectura y posteriormente me enfoqué más hacia el área del arte contemporáneo. Recientemente, bueno, estoy a cargo de un departamento en la universidad que es justamente el área de arte digital y otra que es gestión empresarial. Entonces, también recientemente estuve dando un curso sobre arte, medio ambiente y activismo. Entonces, parece que a la gente no le interesaba mucho porque tuve que cerrar el curso. Y bueno, para empezar la charla, vamos a continuar con esto. No sé si ya ustedes han visto este documental, pero si no lo han visto, se los recomiendo, es bellísimo realmente. La fotografía y todas las filmaciones son fantásticas. Lo pueden bajar directamente de YouTube y está en varios idiomas, en español, por supuesto, en francés, que es el idioma en el que lo grabaron inicialmente. Y bueno, está en mandarín también, en árabe, bueno, varios idiomas. Pero lo más interesante es que nos es una reflexión sobre nuestro planeta. O sea, sobre la vida en el planeta. Digamos, en un poco más de una hora hace la evolución desde que aparece la vida sobre la Tierra hasta nuestros días. Y realmente hay una parte donde se van a deprimir, se los anticipo. Pero es bellísimo, la fotografía es fantástica. Creo que es uno de los mejores documentales que he visto en mi vida. Bueno, evidentemente la preocupación por el medio ambiente no es solo de medioambientalistas ni de gente, digamos, activista. También hay otros miembros de la sociedad que han estado muy preocupados por ello y han sido los científicos, pero también los diseñadores. Por ejemplo, en este caso, Angela Morelli, ahí pueden consultar después su página. Ella era una científica que analizaba el agua, ¿no? Las fuentes del agua, el uso del agua, todo lo relacionado con el agua. Pero el problema que tenía ella es cómo pasar toda esta información a la gente que no sabe absolutamente nada sobre problemáticas de este tipo, que generalmente son estadísticas y que generalmente son muy aburridas para los que no estamos en ese medio. Entonces, ella lo que hizo, se puso a hacer un posgrado en diseño gráfico y comunicación. Entonces, esta gráfica que ven aquí, bueno, estas imágenes que ven aquí, son los resultados de estos análisis y, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, bueno, yo no alcanzo a leer, ustedes tal vez tampoco, pero, por ejemplo, para producir la carne de una gallina se necesitan 1.170 litros de agua. O sea, la gallina no se los toma así, ¿no? Pero es todo el proceso desde que se hace crecer el alimento que va a comer la gallina hasta el momento dado en que la gallina es sacrificada y se tiene que llevar a un mercado. Pero bueno, para esto se tiene que lavar, se tiene que hacer muchas cosas para que la gallina la podamos consumir en casa. Por ejemplo, evidentemente entre lo que más agua consume es la vaca. O sea, la vaca tampoco se toma esa cantidad, los 4.650 litros de agua, pero es todo el proceso desde que se plantan las semillas para que la vaca pueda comer y todo el proceso que eso conlleva, ¿no? Entonces, a mí me pareció que era muy interesante, pero si visitan la página de Angela Morelli es todavía más interesante porque presenta el consumo que tenemos diario nosotros, o sea que es impresionante realmente. O sea, cuando yo lo vi, no lo podía creer, dije, no, esto es una exageración. Pero bueno, después lo analiza uno y dice, bueno, sí tiene razón, porque ¿cuántos litros se consumen para producir un coche? Y es una cantidad impresionante. Bueno, los invito a que lo vean también eso. Esto evidentemente yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen porque es una calculadora rápida de nuestra huella ecológica, que a veces yo se las pongo a mis estudiantes a que calculen. Afortunadamente los estudiantes tienen una huella ecológica menor que la que tenemos los profesores, porque nosotros ya tenemos dinero para comprar un coche, ya tenemos una casa más grande, ya tenemos
más objetos, a veces superfluos, que nuestros estudiantes. Ojalá y todos nos quedáramos como los estudiantes, ¿no? Sin tanto dinero para no tener un impacto tan grande, pero en fin, es el sistema. Bueno, hay otro proyecto, este fue un proyecto muy interesante, que no es un artista, pero a mí me pareció que era una especie de performance, pero un performance muy interesante, porque Pam Warholm, ella es una británica que en un momento dado vivía en una ciudad donde varias áreas verdes estaban desaprovechadas, o sea, estaban prácticamente sin utilizar o solamente tenían los pastitos que muchas veces nos gustan, pero que no nos producen absolutamente nada y sí consumen mucha agua. Entonces, ella lo que propuso, su proyecto se llamaba How We Can Eat Our Landscapes, cómo podemos comer nuestros paisajes. Lo que ella propuso es que todas las áreas verdes de las ciudades las convirtiéramos en una especie de huertos y que no le pidiéramos permiso ni al ayuntamiento ni a nadie porque no nos iban a dejar. Entonces, lo que hizo ella es, ella lo inició en Inglaterra y en la ciudad donde vivía organizó un grupo de personas que estaban interesadas en lo mismo que ella y decidieron que iban a empezar a plantar desde árboles frutales y jitomates hasta maíz y cereales. Entonces fue un proyecto realmente muy exitoso que después se empezó a reproducir en otras ciudades, también de Inglaterra, y luego ya salió de Inglaterra. Y a ella le hacen una entrevista en justamente TED.org y ahí explica bueno, su experiencia de cómo inició el proyecto y sobre todo enfatiza que ella no pidió permiso a ninguna autoridad porque estaba segura que se lo iban a negar. Bueno, este es un proyecto que me parece interesante, pero a nivel internacional, o sea, esto del medio ambiente no es nada que haya surgido en Europa, ni siquiera tal vez en Estados Unidos, mucho menos en Estados Unidos. Esto, creo que tal vez sus orígenes los podemos encontrar en la India, ¿no? Que incluso su filosofía tiene que ver mucho con la preservación, bueno, con la conservación de animales. Ustedes saben que muchos hindúes no comen carne, precisamente por su religión. Pero este es un proyecto bien interesante, el cual tuve la oportunidad en una ocasión de visitar. Aparte está auspiciado por la UNESCO. Y este proyecto consiste, es una comuna, pero en esta comuna es autosustentable y lo interesante es que ustedes pueden solicitar ir a vivir en esa comuna. Ustedes no van a pagar absolutamente nada, pero ellos no le van a pagar nada a ustedes tampoco. Lo único que pasa es que ustedes hacen un intercambio de conocimiento. Ustedes, digamos que ustedes son arquitectos o diseñadores o comunicólogos o psicólogos, entonces ustedes hacen sus actividades ahí, ustedes tienen alimentos gratuitos, además todos orgánicos y solo usan energías renovables y también los hospedan ustedes y no pagan nada, tampoco les dan nada, pero yo creo que es digamos un proyecto bastante interesante porque el día que yo estuve ahí solo un día, pero se veía realmente que era una comunidad muy vibrante y con muchos extranjeros, además de hindúes, por supuesto. Pero me parece que, o sea, este proyecto fue iniciado a principios del siglo pasado. O sea, no es nada como lo que nosotros vemos aquí, que a veces parece una moda, que no lo es. Pero ellos lo iniciaron a principios del siglo pasado. Y justamente la persona que lo inició fue Sri Aurobindo, que conoció a la esposa del embajador de Francia en Pondicherry, que era una colonia francesa en la India. Y supongo que ella puso algo de dinero y fue como iniciaron el proyecto. Es un proyecto bien interesante que ojalá algún día puedan visitar también, si no, digamos, físicamente, por lo menos en internet, ¿no? Tiene ideas muy, muy buenas. Bueno, en Occidente, en el área del arte, tal vez uno de los pioneros digamos, abrazar esta idea de ir más allá del objeto artístico, de la escultura o la pintura o el grabado, fue Joseph Beuys. Como ustedes saben, Joseph Beuys estuvo en la Segunda Guerra
y su avión fue abatido cuando creo que volaba por Rusia y aparte era en invierno y estuvo al borde de la muerte. Fue rescatado por unos campesinos que lo protegieron con cebo de animales, o sea, lo rodearon con eso y una especie de vendaje de fieltro. Bueno, él después usa esa temática en su obra, pero uno de sus proyectos que a mí me parecen mucho más interesantes es lo que él llamó escultura social. En realidad, esto fue una comisión que le hicieron en Kassel. Kassel es una feria que pasa cada 5 años en Alemania. Entonces ellos le comisionaron una pieza y dijo, bueno, no les voy a hacer una escultura, no les voy a hacer un performance o un happening, les voy a hacer algo más. Entonces él ya tenía, digamos, ya estaba preparando esta idea de escultura social y lo que hizo fue que decidió que iba a plantar 7,000 robles en la ciudad de Kassel. Bueno, evidentemente la ciudad de Kassel, el ayuntamiento estuvo de acuerdo con esta idea y estos 7,000 árboles se iban a plantar en el transcurso de 5 años, que era entre cuando él recibió la comisión y la siguiente feria de Kassel. Desafortunadamente, Joseph Beuys muere en ese lapso, pero su hijo se hace cargo del proyecto. Entonces, en un momento dado, los 7,000 árboles fueron plantados, pero fueron plantados al lado de una piedra. La idea de la escultura social es que la escultura social no iba a quedarse, digamos, como la piedra. La piedra pues es un objeto que al paso de los años pues desaparece, ¿no? Con el árbol sucede algo muy distinto. Estos 7,000 robles no eran, o sea, eran seres vivientes en realidad y con los cuales realmente interactuamos porque respiramos el aire el oxígeno que ellos producen y ellos absorben el CO2 que nosotros producimos y bueno, en realidad todos los animales, ¿no? Entonces, a mí me pareció que era una idea realmente revolucionaria y bueno, quise traerla aquí porque fue tal vez una de las primeras que contemplaban a la naturaleza como una obra de arte, ¿no? Años después, Agnes Denis, ella hizo un proyecto similar, solo que esto fue no estoy seguro, creo que en Finlandia, sí. Y esto lo realizó con 11,000 árboles. Lo que hizo es una montaña y la plantó de puros árboles y también, o sea, no lo hizo ella físicamente, pero esa fue la idea de ella y luego un grupo de personas se agregaron al proyecto y fueron realizadas esta escultura social también en términos de Joseph Beuys. Este fue otro proyecto de un artista chino-americano. La problemática que él tenía es que en esta zona de Minnesota el suelo estaba terriblemente contaminado por las industrias. Entonces lo que él quería pues era sanear esta zona y lo que hizo fue un análisis sobre qué plantas absorbían qué productos químicos. Entonces lo que empezó a hacer fue bueno, tuvo que circundar el espacio para que no, digamos, fueran a quitar las plantas o cualquier cosa, aparte que estaba muy contaminado. Y a la conclusión que llegó es que la naturaleza misma iba limpiando poco a poco toda la contaminación que había sido producida por el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, este fue otro proyecto interesante que tuvo que ver con el medio ambiente, es un proyecto de arte. Este también fue otro proyecto que me pareció muy interesante y muy triste porque la planta que ven ustedes colgada ahí es una planta que estaba en peligro de extinción y lo que hicieron fue, la pusieron en esta especie de acuario sin agua donde todos los nutrientes se le proveían, digamos, bueno, se le proveían artificialmente porque no estaba plantada en el suelo. Entonces, al final de cuentas, la planta de todos modos murió. Bueno, este proyecto a mí me pareció, un día en una ocasión tuve la oportunidad de ver la obra de esta artista y me pareció interesante, pero en una ocasión cuando estuve buscando su obra, resultó que me la encontré en la página de la Embajada de Estados Unidos. Y me dije, bueno, esto refleja realmente la mentalidad americana. Bueno, sí hay americanos, qué pena, ¿no? Pero es lo que yo pienso.
O sea, a mí la lectura que yo hice, la lectura que yo hice de esto, dije, bueno, a los americanos tal vez no les importa la naturaleza porque pueden recrearla en imágenes, ¿no? Y son árboles que los hacen por medio de logaritmos, o sea, no es un documental y no es un video de un árbol, sino que realmente la imagen no existe, sino que es creada en la computadora mediante un algoritmo. Entonces, bueno, realmente pues es recrear la naturaleza a partir de cero. Los proyectos que les comenté anteriormente generalmente son en el extranjero. Este sigue siendo en el extranjero, pero fue de un mexicano, fue de Felipe Ehrenberg en los 70s, principios de los 70s, cuando recuerdan que en los fines de los 60s hubo muchos problemas políticos y sociales en México, sobre todo la matanza de estudiantes. Entonces, Felipe Ehrenberg con otros artistas mexicanos emigraron, se fueron al extranjero, y Felipe Ehrenberg se estableció en Inglaterra, y este fue uno de sus proyectos, que era una intervención. Lo que pasó en ese momento lo que pasaba en ese momento en Inglaterra es que en algunas zonas se habían puesto de huelga los recolectores de basura. Entonces la basura se empezó a apilar en las calles, como pasa aquí en Guanajuato. Y en un momento dado, la idea que tuvo Ehrenberg fue de una especie de registro de la huella que había dejado la basura en el suelo. Entonces, a mí, cuando yo vi esta imagen, dije, bueno, esto conecta realmente con una zona de crimen, ¿no? Cuando se comete un crimen, pues generalmente llega la policía, llega toda la gente de la Procuraduría, en este caso, no, del Ministerio Público en México, y circunda el área y trata de que no sea alterada y todo eso. Entonces a mí me recordó mucho esto, el trabajo de Felipe Ehrenberg, y esto fue en el 71. Ahorita van a ver después que varias décadas después, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se retomaron ideas similares. Esto fue en el 71 por Felipe Ehrenberg. Pero esto fue en el 2012 por Nico Van Horn. Esto fue en Estados Unidos. Y también era el registro de la huella de la basura que se encontraba en zonas que no habían sido pensadas para que hubiera basura, no eran depósitos de basura. Esto fue en el 2012, esto fue en el 98. A mí me recuerda mucho esta imagen, la caverna de Platón. En la caverna de Platón tenían unos esclavos donde los esclavos no podían ver lo que sucedía, no conocían el mundo más que a través de las sombras de lo que se proyectaba por detrás de ellos. Entonces esto me recuerda mucho la cueva de Platón y me da la impresión de que pues el mensaje tal vez sea de que estamos hechos de basura, ¿no? Esta es otra obra que es de un fotógrafo bastante reconocido alemán que se llama Andreas Gorski, y esta foto fue tomada específicamente en cerca de la Ciudad de México, en Chimalhuacán. O sea, son los depósitos de basura, los vertederos. Y bueno, a mí me pareció muy interesante. Bueno, evidentemente no pasa solo en México, pasa también en los países desarrollados, todo esto, pero allá lo cubren y le ponen florecitas después. Aquí también en algunas ocasiones. Este es otro proyecto también sobre conciencia sobre el medio ambiente. Esta es una artista canadiense y lo que ella hizo un registro de cuántos árboles se tenían que cortar. Bueno, se tenían que deforestar 400,000 millas cuadradas de bosque para producir 9 millones de pares de palillos chinos para comer. Entonces, a ella le pareció que era excesivo esto. Y lo que hizo fue hacer una campaña en contra de los palillos de madera y que se usaran mejor palillos de plástico o de metal. Este es un proyecto que es de una española, que lo que hacía, un proyecto bastante interesante. Lo que hacía era, tomaba los registros del contenido del aire. O sea, por ejemplo, si había azufre, si había, CO2 evidentemente, si había, cualquier tipo de gas, ella le asignaba un color. Entonces, al final de cuentas, producía esta especie de malla que no era más que una nube de contaminación. Y esto le permitía a ella después tener, digamos, acciones políticas en contra de los alcaldes.
Este fue otro proyecto interesante, que es todo esto que ven aquí son objetos encontrados en una isla de México, que no es una isla, digamos, no es una isla turística, no es comercial. Pero Gabriel Orozco es un artista mexicano y pidió el permiso para ir a sacar toda la basura que se había acumulado ahí durante los años. Y esto estuvo en el, honestamente no recuerdo si fue el Guggenheim en Nueva York o el MoMA, pero o sea, toda la basura se la llevaron al museo. Este es otro proyecto de un artista mexicano que recientemente ganó el Golden Nika en Austria, que es el máximo premio que existe en esta área de arte híbrido. Y esta pieza lo que hacía es absorber las aguas contaminadas de los ríos, purificarla, mantener la planta que vive encima de ella y activar al mismo tiempo el robot. Esto es un robot. Este es otro proyecto que a mí en lo personal me gusta mucho, fue de Yolanda Gutiérrez. Y esto, bueno, este fue el primero, no fue en Xochimilco, este es en Xochimilco, el primero fue en Cancún o cerca de Cancún, cuando el gran huracán que arrasó con gran parte del litoral. Entonces, los biólogos dijeron que si las aves no encontraban materia prima para reconstruir sus nidos, emigrarían a otras regiones, ¿no? Entonces, Yolanda lo que tuvo fue la idea de construir esta especie de nidos artificiales, lo cual le dio muy buen resultado porque las aves regresaron. Bueno, evidentemente, algunos pensaríamos que esta sería la solución para los animales, ¿no? Construirles casas. Este es de un artista que se llama Doug Aiken y es un video muy bueno porque los animales aparecen confinados en habitaciones. Es realmente triste verlos así, ¿no? Pero bueno, este es otro proyecto que me parece muy bueno también. Es desde una chica holandesa que se llama Kristen Meintersma y lo que hizo fue el registro de todos los productos derivados del puerco. Y ella encontró más de 200 productos que contenían puerco, desde cigarros hasta, bueno, evidentemente que jamón y todo eso, cigarros, pinturas para labios, bueno, un sinfín de cosas. Y todo está registrado en este libro, que es muy, muy, muy interesante. Bueno, yo creo que muchos de mis colegas que me han antecedido ya han dado muy buenas ideas de cómo podemos impactar positivamente en el desastre del medio ambiente, pero aquí yo solo planteo algunas otras y creo que se borraron las que eran más interesantes, que era, por ejemplo, la que decía que más amor y menos hijos, que es una cosa un poco tabú en México. Y otro de los problemas, ya casi acabó. Otro de los problemas es evidentemente la sobrepoblación. Somos más de 7.000 millones. Hace 15 años éramos solo 6.000 millones. Pero bueno, esto fue directamente extraído del discurso del Club de Roma. Bueno, creo que es todo. Esto es la última parte, pero los únicos que podemos solucionar esto somos nosotros como seres humanos. Los otros seres, pues realmente no tienen culpa de que nosotros hayamos aparecido aquí, pero aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias.